Muy bien, bueno, Adriel, todavía no se conectan tus demás compañeros, pero seguramente ya después se van a ir conectando. Hoy día nuestra clase, al igual que nuestras clases anteriores, van a tratar del agua, ¿no? El título de nuestra sesión de hoy se titula ¿Usamos responsablemente el agua? ¿Tú qué dices, Adriel? ¿Tú piensas que en tu casa se usa responsablemente el agua? Miss, espera. Ok, no hay problema, yo te espero. ¿Me puede repetir? Ok. ¿Tú piensas que en tu casa usan responsablemente el agua? Sí. Ok. Bueno, eso vamos a averiguarlo el día de hoy. Usar responsablemente el agua sería como no desperdiciarla, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver un poco a qué se refieren con usar responsablemente el agua. Nuestra meta del día de hoy va a ser que nosotros mismos, o sea, cada uno, proponga acciones para el uso responsable del agua a partir de la identificación de la huella hídrica. ¿Tú sabes qué es la huella hídrica, Adriel? No, Miss. ¿Y tienes alguna idea de lo que podría ser? ¿Qué será huella hídrica? Tal vez es un concepto un poco difícil, ¿no? Así a primera vista. Pero bueno, eso lo vamos a averiguar también. A ver, Amir se está conectando a la clase. Amir, buenos días. Bueno, mira, acabamos de comenzar recién la clase, ¿no? El tema del día de hoy va a ser, ¿usamos responsablemente el agua? ¿No? Y nuestra meta va a ser proponer acciones para el uso responsable del agua, a partir de la identificación de la huella hídrica. ¿Tienes idea de lo que puede ser la huella hídrica, Amir? Esa pregunta también ya le hice a Adriel. Los voy a ver. No. Sí, Adriel tampoco no se imaginaba que podía ser la huella hídrica. Entonces, eso también lo vamos a ver el día de hoy. Pero recuerden, nuestra meta del día de hoy va a ser proponer acciones. O sea, cada uno va a tener que proponer acciones para poder usar responsablemente el agua. Es decir, hacer un buen uso del agua sin desperdiciarla. Bueno, vamos a leer. Un pequeño caso lo vamos a leer. ¿Hay alguien que quiera leer este caso? ¿Esta situación? ¿Alguien quiere leerlo? Adriel o Amir. En todo caso, si nadie lo quiere leer, yo lo puedo leer. ¿Pero hay alguien que quiera leer esto? Yo, Miss. Ah, ok, Adriel. Te escucho. Carlos, un estudiante de quinto grado, vio en la TV que todas las actividades que realizamos, asearnos, alimentarnos, trasladarnos, incluso la fabricación de lo que consumimos, alimentos, ropa, juguetes, gasta una cantidad de agua a la que le llama huella hídrica. También supo que la huella hídrica de cada persona debe ser hasta 100 litros diarios de agua.
el cálculo que su familia debería gastar al mes 12 metros cúbicos de agua en su resubo. Observa que consumieron 37 Metros cúbicos, metros cúbicos. de agua. Carlos propone Carlos, ahorrar agua en el aseo, verduras, legumbres o productos de la localidad. Su traslado consume menos de agua, consumir menos alimentos procesados. Su producción consume más agua, junto el agua del lavado de frutas y verduras y utilizarlas para regar el jardín. Ok, muchas gracias, Adriel. Entonces lo que estamos viendo aquí es un niño, no un estudiante de 5º grado, como podemos serlo nosotros o como lo hemos sido, ¿verdad? ¿Ve algo en el chat? Ok. Como podemos serlo nosotros o lo hemos sido, que he visto en la TV que existen algunas actividades que consumen bastante agua, como puede ser asearnos, alimentarnos o trasladarnos. O también que utilizamos productos que en su fabricación utilizan también bastante agua, como pueden ser los alimentos, ¿no? Ahí mencionaban los alimentos procesados, por ejemplo, los enlatados, o como puede ser la fabricación de ropa o los juguetes. También mencionan, ¿no? Que, digamos, la huella hídrica de cada persona debería ser hasta 100 litros diarios de agua. Entonces, al final, ¿qué es la huella hídrica? La huella hídrica es la cantidad de agua que nosotros consumimos. Esa es la huella hídrica. Y eso va a depender de las actividades que realizamos. De cuánto nos alimentamos, cuánto utilizo de agua, por ejemplo, para lavar mi ropa, si utilizo agua para regar mi jardín, si, qué cosas he comprado, por ejemplo, que en su fabricación necesitan agua. Todo eso repercute en mi huella hídrica. ¿Está bien? Y aquí menciona que lo que una persona debería consumir son máximo 100 litros diarios de agua. Entonces aquí él empieza a hacer un cálculo, ¿no? Con lo que viene en su recibo. Por eso yo les pedí que tuvieran o su recibo a la mano o que supieran cuántos metros cúbicos utilizan de agua. ¿Ustedes tienen ese dato, Adriel o Amir? Me olvidé. Es que recién veo tu mensaje. Ok, ¿y no tienes a nadie ahí que te pueda dar ese dato? Se ve en tu recibo fácilmente, en tu recibo de agua. Le pregunto por si acaso, Adriel, le pregunto también a Mir si tienen por ahí un recibo de agua para saber cuántos metros cúbicos utilizan al mes. Pregunten si es que no lo han hecho temprano.
tal, chicos? ¿Siguen ahí? ¿Lograron conseguirlo o no? Pues, ¿siguen ahí? ¿Continuamos? ¿Podemos continuar, Adriel, Amir? Amir se desconectó. Voy a salir un rato, se me eligió todo. Ah, ok, ok. Ok, te vuelvo a admitir, no hay problema. Ya, ya. Ok, Adriel. Bueno, espero que puedan conseguir ese dato, porque sí es importante. Si no, bueno, se dejará como tarea si no lo tienen. Y bueno, vamos a continuar, ¿sí? Se fue a Mir. Sí, se fue, se ha desconectado. Tal vez también tuvo problemas con el internet como tú tuviste ahorita. Pero bueno, vamos a tener que continuar y seguramente Amir se va a conectar en un rato más tardecito. Igual siempre Amir se pone al corriente rápido, así que bueno, vamos a continuar, ¿sí, Adriel? Entonces recordamos, ¿no? Aquí nos está Carlos comentando, ¿no? Que ha visto en la TV, ¿no? Que la huella hídrica se refiere a la cantidad de agua que nosotros consumimos. Y que también escuchó que cada persona debería solamente como máximo utilizar 100 litros diarios. ¿Tú cuánto crees que utilizas al día, Adriel? ¿Cuánta agua crees que utilizas al día? No lo sé, Mir. Ok, puede ser un poco difícil calcularlo, ¿sí? Para eso vamos a necesitar el recibo, pero bueno, luego vamos a ver cómo solucionamos eso. Entonces, él sí tenía su recibo, Carlos tenía su recibo y él calculó, ¿no? Que debería gastar al mes 12 metros cúbicos de agua. Pero él vio su recibo y dijo que, y vio que estaba utilizando 37 metros cúbicos de agua. Entonces, ¿aquí qué está pasando, Adriel? ¿Está utilizando más de lo que debería utilizar o está utilizando la cantidad adecuada? Más. Más, ¿verdad? Entonces ahí surge un problema, ¿verdad? Porque está utilizando demasiada agua. Entonces no es un uso responsable. Y por eso es que Carlos propone, ¿no? Junto con su familia, realizar algunas acciones para poder gastar menos agua. Y entre esas acciones propone ahorrar agua en el aseo personal, en la limpieza del hogar, consumir más verduras, legumbres o productos de su localidad. ¿Por qué? Porque los productos que se trasladan desde fuera, en ese transporte también se utiliza agua. También utilizar menos alimentos procesados, como podrían ser, por ejemplo, los enlatados. ¿Por qué? Porque en esos productos también se utiliza agua en la fabricación de esos productos. Y también juntar el agua de las verduras cuando los está lavando. ¿Para qué? Para que luego esa agua no botarla al lavadero, sino utilizarla para poder regar. Entonces, esa agua, digamos, tendría doble función, ¿no? Y así, él piensa disminuir la cantidad de agua que utiliza al mes para hacer un uso más responsable. Entonces, esto que ha hecho él, de analizar cuánta agua utiliza y en base a eso proponer algunas acciones en su hogar para utilizar responsablemente el agua, es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer lo mismo. Pero vamos a recordar aquí que las personas, ¿no?
las personas deben usar máximo 100 litros diarios. Muy bien. Recordemos este dato que nos está dando también el problema, ¿sí? Las personas deben usar como máximo 100 litros diarios. A ver, vamos a reflexionar un poquito acerca de lo que hemos escuchado de la situación de Carlos. ¿Tú piensas que está bien esto de utilizar 100 litros diarios? Esa es la huella hídrica de cada persona, ¿no? ¿Estás de acuerdo con calcular la huella hídrica de cada persona? ¿Tú crees que es importante saber cuánta agua utiliza cada persona, Adriel? Sí, sí, Miss. ¿Y por qué será importante conocer cuánta agua consume cada persona? Para que no gasten mucha agua. Claro, ¿no? Para no gastar mucha agua y que no se use en actividades que no sean necesarias, ¿cierto? Muy bien, Adriel. Claro, eso sería conocer cuánta... Ah, ya está entrando Misael. Conocer cuánta agua consumimos cada uno nos va a ayudar también a saber qué acciones yo puedo realizar para poder cuidarla. Buenos días, Misael. Buenos días, profesora. Ok. Nosotros ya hemos estado avanzando con la clase, ¿sí? Nuestra clase es acerca del uso responsable del agua. Y la meta de esta clase también es proponer algunas acciones para utilizar responsablemente el agua, Misael. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho, Misael, ha sido leer un caso, el caso de Carlos, que nos menciona que en la tele ha visto que muchas de las actividades que realizamos utilizan bastante agua, como puede ser asearnos, alimentarnos, trasladarnos, y que también se utiliza agua en la fabricación de algunas cosas que utilizamos, como pueden ser los alimentos, la ropa, los juguetes, etc. Además, Carlos también vio en la tele que lo máximo que debería utilizar una persona diariamente serían solo 100 litros, máximo, como máximo. Y entonces utilizó un dato que veía en su recibo de agua, para saber cuánto consumían. Él pensaba que debería como máximo utilizar 12 metros cúbicos de agua, pero en sus cálculos le salió que utilizaba 37, es decir, más de lo que esperaba. Eso ya sería, digamos, no estaba utilizando responsablemente el agua. Entonces, él en su casa propone realizar algunas actividades para disminuir ese uso de agua. ¿Qué propuso él? Ahorrar agua en el aseo personal, en la limpieza de la casa, utilizar o comprar productos que fueran tal vez de su mercado de su propio barrio, ¿no? Porque en el traslado de productos también se utiliza agua, no comprar alimentos procesados como enlatados, o también utilizar varias veces un mismo agua, por ejemplo, el agua que para lavar las frutas o las verduras, almacenarlo para poder utilizarlo luego al momento de regar sus plantas. Entonces, todo eso, el propósito para poder ahorrar un poco. Entonces, luego, ahorita luego de escuchar ese caso, estamos respondiendo estas preguntas nosotros, ¿no? ¿Tú crees que es importante, Misael, conocer cuánto utilizamos de agua cada uno? Sí, Miss, ¿Y por qué será importante, Misael? porque nos da vida el agua y a los animales y a las plantas. Claro. El agua es importante por esas razones, pero ¿por qué será importante que nosotros conozcamos cuánto utilizamos de agua? Para saber cuándo gastamos de agua. Es importante saber cuánto gastamos de agua, pero ¿por qué será importante conocer cuánto gastamos de agua?
¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? A ver, Amir, a ti también te hago la misma pregunta. ¿Por qué será importante conocer cuánto gastamos de agua? Te escucho más o menos. Bueno, está relacionada con las ideas que ustedes han dado, ¿no? Misael decía porque nos da vida, porque tanto las personas como los animales, las plantas lo utilizan, ¿verdad? Precisamente, como lo utilizamos mucho, es importante conocer cuánto gastamos. ¿Por qué? Porque así podemos cuidarlo. Así podemos decidir qué acciones realizar para poder cuidar el agua. Y así podemos seguir usando para no se desperdicie. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les comenté y como hemos leído algunos, ¿no? Carlos propuso algunas acciones para poder ahorrar agua. ¿Qué opinas? ¿Ustedes qué opinan sobre estas propuestas que hizo Carlos? Estas son las propuestas, las de aquí, ¿no? Carlos propone ahorrar agua en el aseo personal, en consumir verduras de solo calidad, en consumir menos productos procesados y juntar el agua del lavado de frutas para luego usarlo en el jardín. ¿Ustedes qué opinan de estas propuestas o acciones que ahora va a hacer Carlos? ¿Qué opina Adrián? ¿Qué opina Misael? ¿Qué opina Mir? Adrián, Misael, Amir, ¿qué pasó? ¿Y puede repetir? Ok, a ver. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿qué opinas sobre la propuesta de Carlos? ¿Y cuál es la propuesta de Carlos? La propuesta de Carlos se menciona aquí, ¿no? Carlos propone ahorrar agua en el aseo personal y limpieza del hogar, consumir menos alimentos procesados, comprar verduras de su localidad y juntar el agua de las frutas, de cuando lava las frutas para usarlas en el jardín. ¿Ustedes qué opinan de esta propuesta de Carlos? Está bien. ¿Y por qué está bien, Misael? Debemos consumir menos alimentos procesados. Claro, sigue, vamos. Debemos consumir verduras, legumbres o productos de la localidad. Ok. Claro, digamos que estas acciones que está tomando, sobre todo lo hace para poder gastar menos agua. Ese es su propósito. Todo lo que se menciona aquí es para gastar menos agua. ¿Está bien, Misael? A ver, Adriel, ¿tú querías decir algo, creo? ¿O me pareció? Ok. Bueno, en todo caso, ya. A ver, vamos a continuar, ¿sí? Pero recordemos las cosas importantes. Aquí Carlos está proponiendo algunas acciones para poder gastar menos agua. Y ahora, esta es la pregunta para la cual nosotros necesitábamos nuestro recibo o el dato de cuántos metros cúbicos de agua utilizamos al mes. Hay algunos que no lo tienen. Por si acaso, Misael, ¿tú lo tienes? Lo escribí en el WhatsApp. No, mis. No, tampoco. Creo que estas actividades se las voy a tener que dejar un día antes porque el mismo día no lo leen ustedes. Bueno,
En fin, entonces eso se les va a tener que dejar como tarea, porque si no lo tienen, no hay manera de que lo hagamos ahorita. Y no podemos inventar un número tampoco. Entonces, pero esto de aquí, esta pregunta, es lo que nosotros también nos vamos a averiguar, ¿sí? ¿Cuánto es el consumo mensual de agua en tu familia y cuánto pagan? Bueno, eso no necesariamente me lo tienen que responder a mí, sino ya en su cuadernito lo tienen que anotar, ¿sí? Lo tienen que anotar. Y entonces, así como Carlos ha encontrado su huella hídrica, ¿verdad? Haciendo un análisis de cuánto consume de agua, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Pero primero vamos a conocer un poco más acerca de lo que es la huella hídrica. A ver. Amir, por ejemplo, si tiene su recibo. Entonces, Amir, luego vamos a ver esa actividad en la que vamos a utilizar el recibo. ¿Está bien, Amir? Igual tenlo ahí a la mano o ten el dato a la mano. Vamos a conocer un poco más acerca de qué es la huella hídrica. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla otra vez para que se escuche bien. Huella hídrica. ¿Cuánta agua crees que necesitas para disfrutar de una rica taza con café? ¿100? ¿125 mililitros? Para una taza con café se necesitan 140 litros de agua. Esto equivale a 7 garrafones. Todo lo que consumimos necesita agua para su fabricación. Cada producto tiene una huella hídrica, que es la cantidad de agua dulce que se necesitó para producir cierto producto. Para que el café llegue a tu mesa, primero tuvo que crecer el grano, y para eso se necesitó agua que pudo ser de lluvia o de riego. Y una vez cosechado, también se usó agua en el proceso de tostado, molido y empaquetado. Así que la huella hídrica de una taza con café es de 140 litros de agua. Pero, ¿cómo podemos calcular la huella hídrica de un producto? La fórmula es sumar el agua azul, agua verde y agua gris que necesitó un producto o servicio dentro de todo el proceso de elaboración. El agua azul la encontramos en ríos, lagos, acuíferos. Es el agua superficial y subterránea que extraemos de una cuenca. El agua verde es agua de lluvia que no se deposita en aguas subterráneas, pero sí se almacena temporalmente en el suelo superficial o en la vegetación. El agua gris es el agua dulce que se necesita para limpiar el agua que se contamina después del proceso de producción. Así que agua azul más verde más gris es igual a huella hídrica. Por eso, no solo debemos cuidar el agua que vemos al realizar nuestras actividades cotidianas, sino también lo que consumimos y cuánto consumimos. Deja huella, ayudando a reducirla. Bien, chicos, entonces aquí, claro, habló un poquito más relacionado a las fábricas, ¿no? Pero está la misma idea que nosotros estamos discutiendo, ¿no? No solamente es el agua, el agua que nosotros consumimos, en el sentido de tomar un vaso de agua o el agua que utilizamos para lavar o el agua que utilizamos para cocinar, por ejemplo, sino también lo que nosotros consumimos, ¿no? Como los productos enlatados o la ropa u otra cosa que nosotros compremos, porque en esos productos también se ha utilizado agua para producirlo. Entonces, para eso tenemos que cuidar qué consumimos, qué compramos y cómo utilizamos el agua. Aquí te decía una manera, ¿no?, de calcular la huella hídrica, que era sumar el agua azul, el agua verde, el agua gris, pero eso tal vez se utilizaría más en el caso de una fábrica, ¿no? En el caso de nosotros,
como personas, lo que vamos a hacer es responder algunas preguntas. Y preguntas relacionadas a cómo nosotros estamos utilizando el agua. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes van a tener que contestar en este momento. En este momento vamos a ir contestando las preguntas. Y si no quieren copiar la pregunta, ¿no? Si es que no tienen su carpeta de recuperación, entonces solamente van anotando las respuestas en una hoja. Me voy a salir un rato ya. Ok, está bien. Vamos a anotar las respuestas en una hoja. ¿Está bien, Misael? ¿Está bien, Amir? Entonces, ustedes van a colocar, ¿no? Calculando mi huella hídrica. Y ahí van a ir respondiendo a estas preguntas que tenemos aquí. A ver, la primera pregunta es, ¿cuántas veces te bañas al día? ¿Ustedes se bañan todos los días? Muchachos, chicos, Misael, Amir. No es necesario que me respondan a mí, pero sí que vayan respondiendo en una hojita o en su cuaderno o en alguna parte para que tengan las respuestas. ¿Está bien? Tienen que ir respondiendo estas. Tienen que ir respondiendo estas preguntas en una hojita aparte, en una hoja de su cuaderno o en una hoja de reuso van a ir respondiendo estas preguntas para poder calcular la huella hídrica. Miss, Dime, Adriel. es que se me lagió. Ok, no hay problema, no hay problema. Entonces, como les decía, ¿no? Van a tener que ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuántas veces te bañas al día? Si usas ducha o usas una tina. ¿En cuántos minutos te bañas? ¿El agua corre mientras te enjabonas? O sea, se refiere a que si mientras tú te enjabonas no cierras el caño o lo dejas abierto. Son preguntas que ustedes van a ir respondiendo en una hoja aparte. ¿Está bien? Yo los voy a ir leyendo si es que no entienden alguna. Pero igual esto lo podrían completar después, tal vez en la tarde, porque ahorita tal vez no se acuerdan o no recuerdan todo claramente, ¿no? De qué es lo que utilizan o no. Entonces, a ver, vamos a ir leyendo las preguntas y si alguna no les queda claro, me lo hacen saber. ¿Sí? También te está preguntando aquí si al lavarte las manos el agua corre mientras te enjabonas. Es lo mismo que con la ducha, ¿no? Si tú te estás lavando las manos y cuando te estás enjabonando, dejas correr el agua, es decir, no cierras el caño, eso también sería un problema, ¿verdad? Entonces, porque estarías gastando agua, estaría pasando el agua. Entonces aquí tienes que responder sí o no, ¿no? ¿Cuántas veces al día usas el inodoro? O sea, ¿cuántas veces vas al baño? Prácticamente te está preguntando, ¿no? Aquí también te preguntan, ¿no? ¿Qué comes habitualmente en el día? Pollo, cerdo, hamburguesa, bistec, pescado, ensalada, fruta, frijoles. ¿Y por qué? ¿Por qué creen aquí que está preguntándote qué es lo que consumes, qué es lo que comes? ¿Me puede repetir? ¿Sí? ¿Por qué creen que aquí para calcular la huella hídrica te está preguntando qué comes habitualmente? ¿Por qué te estará preguntando esto? A ver, Adriel, Misael o Amir, ¿por qué creen que está preguntando aquí qué comes habitualmente en el día? Pollo y pescado. Pollo. Ok. Muy bien, me alegra que respondas la pregunta, Adriel. Pero la verdadera pregunta era, ¿por qué crees que para calcular la huella hídrica te está preguntando qué comes habitualmente en el día?
sea, ¿qué relación tiene lo que comes habitualmente en el día con la huella hídrica? Pollo. Ok, bueno, Adriel y Misael me están diciendo que comen pollo, ¿no? O tal vez carne también podría ser. Aquí te está preguntando, ¿no? ¿Por qué? Por lo que comes, porque recordemos que hay algunos alimentos que consumen menos agua, ¿verdad? Por ejemplo, los enlatados, tal vez el durazno con almíbar, por ejemplo, ¿no? Vemos que utiliza agua, ¿verdad? Entonces, consumir esa clase de alimentos, tal vez los enlatados o los procesados, hace que nosotros consumamos más agua. Pues en la fabricación, en su transporte del producto, también se utiliza agua. Es por eso que aquí te está preguntando qué es lo que comes habitualmente. Ok. Ensalada. Muy bien, muy bien. Los buenos hábitos alimenticios también son buenos, no comer ensalada. Muy bien, Misael. Bueno, hay otras actividades también que consumen agua, ¿no? Como por ejemplo el cepillarse los dientes. Aquí también te está preguntando si dejas correr el agua mientras te cepillas los dientes. Es decir, si no cierras el caño cuando te estás cepillando, ¿verdad? Te pregunta también qué bebes habitualmente. Por ejemplo, si es algo que se prepara en casa o también algún producto, ¿no? Que puede ser procesado, como pueden ser algunos refrescos, la gaseosa, el yogur. Esos productos procesados sabemos que consumen mucha más agua porque vienen de una fábrica, ¿verdad? Y también aquí la pregunta es, ¿no? ¿Con qué te transportas a otros lugares fuera de tu casa? Bueno, si es que nosotros saliéramos mucho, ¿no? Estoy segura que casi no salen ustedes, ¿no? Para protegernos, en este caso. Pero bueno, igual te está haciendo la pregunta, ¿no? Cuando sales, que estoy segura que es pocas veces, ¿no? ¿Qué es lo que utilizas? ¿El bus, el auto, el tren, la patineta, la bicicleta, etcétera? Adriel, creo que habías levantado la mano, Adriel. ¿Tienes alguna pregunta? No, Miss. Ay, continuamos entonces. Entonces, estas preguntas ustedes las van a contestar. Tal vez si en este momento no lo están haciendo, tienen que hacerlo en la tarde. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber en qué estamos utilizando nosotros el agua. Y si lo estamos utilizando bien o lo estamos utilizando no responsablemente. ¿Ok? A ver, un momento. Aquí se ha borrado una parte de las preguntas que estaban en la diapositiva. A ver, un momento, los voy a buscar. Aparte de esas preguntas que están en esa imagen, ¿no? Hay algunas preguntas más. Y todas estas preguntas ustedes también se lo pueden hacer a su familia, porque ustedes no viven solos, ¿verdad? Ustedes viven con su familia y seguramente su familia también realiza ciertas acciones que podrían ser responsables o no responsables respecto al uso del agua. A ver, un momento. Vamos a... Aquí está. Ahora sí. Otras de las preguntas también para poder hallar nuestra huella hídrica, ¿no? Serán si tienen jardín o tienen macetas. ¿Por qué? Porque en esas actividades utilizamos agua, si riegan con baldes, si riegan con madera,
cuántas veces a la semana riegan sus plantas, cuántas veces a la semana lavan la ropa, cuántos baldes de agua se usan para enjuagar. Bueno, si es que lavan en tinas, ¿no? Porque hay alguna gente que también tiene su lavadora, ¿verdad? Aquí mismo te está preguntando, ¿usan lavadora? ¿Cuántas veces a la semana? Entonces, ustedes van a ir respondiendo dependiendo de lo que utilicen. Hay algunas personas, ¿no?, que pueden tener los dos. Y si dicen los dos, pues en las dos, todas las preguntas las contestarás, ¿no? Tanto la que se refiere a lavar continua como a lavar con lavadora. Ahora sí. Bueno, esto se los voy a explicar, pero hay, bueno, los que no tienen el dato de metros cúbicos, se les va a hacer un poco, esto lo van a hacer después, ¿no? Porque en este momento no tienen el dato. A ver, en el caso de Amir, que sí tienes tu recibo, ¿verdad? Aquí te va a, esta es la fórmula que vamos a utilizar para saber cuántos litros de agua estamos utilizando. ¿Está bien? Entonces, eso sería al mes, ¿verdad? Porque el recibo es de un mes. Seguramente tú tienes tu recibo parecido a este, ¿verdad? Tu recibo. Ustedes también, chicos, Adriel y Misael, fíjense, ustedes van a ver su recibo, ¿verdad? El recibo de agua. Y hay una parte en la que se menciona detalle de facturación. Bien, de este lado izquierdo, no, de este lado derecho, perdón, de este lado derecho, en la tercera parte dice detalle de facturación. Detalle de facturación. Y ahí es donde se menciona volumen de agua potable. Y, por ejemplo, en este caso de este recibo, ¿no?, que yo he encontrado en internet, dice 281 metros cúbicos. Esto de metros cúbicos, eso es lo que tienen ustedes que averiguar. ¿Cuántos metros cúbicos se ha utilizado de agua durante ese mes? ¿Está bien? Puede ser el recibo de cualquier mes, pero necesitamos un recibo de ustedes, de su casa, de su familia. Una vez que ustedes encuentran este número, ¿verdad? ¿Cuántos metros cúbicos han utilizado? Eso es lo que vamos a poner aquí. Bien. Consumo de agua en la familia. A ver, por ejemplo, en el caso de Amir. Amir, ¿tú cuántos metros cúbicos ves en tu recibo? ¿O qué edad te han dicho tus papás? 29. En el caso de él son 29 metros cúbicos. Muy bien. Entonces, ese dato, ahora tú lo vas a multiplicar por 1000. Chicos, ¿cuánto sería? 29 metros cúbicos por 1000. 29 por 1000. ¿Cuánto sería eso? ¿Adriel, Misael o Amir? Adriel, Misael, Amir. 29.000. No, 20.000. 29.000, está bien, Misael. Claro, si multiplicas 29 por 1000, te da 29.000 litros, ¿verdad? 29.000 litros es bastante. Es bastante. Entonces, luego esa cantidad que te ha salido a mí, a ver, como tenemos el ejemplo de Amir, vamos a ayudar. Y ustedes, Adriel, Misael, ustedes van a tener que hacer lo mismo. ¿Está bien? Entonces,
29. Recibo del agua del mes. Amir nos dice que es 29. Pero este 29 por 1000. Se le escucha medio entrecortado. Se le escucha medio entrecortado. A ver, Misael, Amir, aquí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, Miss. Ok, Misael y Amir me dicen que se escucha bien. Tal vez ha sido solamente un ratito o tal vez podría ser tu equipo, Adriel. Bueno, espero que ahorita sí me puedas escuchar bien. Ahora sí, Miss. Ok, muy bien. Entonces, como mencionamos, ¿no? Amir nos dice que en su recibo dice 29 metros cúbicos. Entonces, esta cantidad nosotros lo vamos a multiplicar por 1000. Pues tú, Adriel, tú, Misael, van a tener que hacer lo mismo. ¿Está bien? Y como muy bien nos ha dicho Misael, eso nos da 29,000. Es el número, ¿no? Con los 3 ceros del 1000. Así se encuentra bastante fácil el número. 29,000 litros. Eso es lo que gasta la familia de Amir en un mes. 29,000 litros. Entonces, luego esta cantidad, 29,000 litros, lo vamos a dividir. ¿Entre cuánto lo dividimos? Entre la cantidad de personas que viven en casa. A ver, Amir, ¿cuántas personas viven en tu casa? Amir. ¿Cuántas personas viven en tu casa, Amir? Amir, ¿estás ahí? Chicos, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha así? Ok. Entonces, Amir, por favor, dinos cuántas personas viven en tu casa para poder calcularlo, para ayudarte a calcular. Amir, por favor, colócanos en el chat o dinos por micrófono cuántas personas viven en tu casa para poder calcular, ayudarte a calcular. Ya. Ok, Amir, muchas gracias. Recién lo vi. Ok, 5 personas. Entonces, volvemos. Aquí, entonces, esta cantidad que hemos encontrado, 29,000, lo vamos a dividir entre la cantidad de personas que viven en casa. En el caso de Amir, son 5 personas. Esto nosotros lo podemos hacer la división manualmente, ¿verdad? O si no, lo podemos hacer con calculadora. También. Eso porque esto es solamente para calcular la cantidad de litros, ¿no? Que se utiliza por persona. Entonces, lo vamos a hacer nosotros mismos con calculadora esta vez. 29,000 entre 5. 5,800 nos sale. Y así, cada uno va a buscar, ¿no? ¿Cuántos litros utiliza cada persona al mes de su familia? 5,800 salió. Sí.
Recuerden, esto es al mes. Si nosotros quisiéramos saber cuánto gasta diario, ¿qué tendríamos que hacer? Misael, Amir o Adriel. Esta cantidad de litros es lo que utiliza una persona de la familia de Amir al mes. Si quisiéramos saber cuánto gasta diario, ¿cómo lo podríamos averiguar? No te escuché muy bien, Amir. Creo que hablaste de tu papá y de tus abuelitos, pero no entendí muy bien qué es lo que dijiste sobre ellos. Ah, son 3 familias en tu casa. Ok, ok. Pero bueno, lo importante es la cantidad total de personas, ¿no? Porque esa cantidad de lo que aparece en tu recibo es la cantidad total de agua que se gasta. Entonces, por eso aquí no te pregunta cuántas familias hay, sino la cantidad de personas en total que hay en tu casa, que vive en tu casa y que hace este consumo de agua. ¿Está bien? Por eso ahora les pregunto a ustedes, ¿no? Misael, Amir, Adriel, esta es la cantidad de litros que utiliza una persona en un mes. Y si yo quisiera saber cuánto gasta a diario, ¿qué tendría que hacer yo con esta cantidad? A ver, les pregunto. ¿Qué podría hacer yo para averiguar? Y somos 10. Ah, ok, son 10. ¿Vale? Listo. Entonces, si ya son 10 personas, ya no sería 5.800, sino 2.900 litros por persona. Igual, ¿no? Si yo quisiera saber cuánto gasta diario, ¿qué podría hacer yo aquí con esta cantidad? ¿Cómo la averiguaría? Parece que el día de hoy tenemos preguntas un tanto complicadas, que los veo, a diferencia de otros días, los encuentro bastante no participativos. Pero bueno, en todo caso, tal vez se aclare un poco más, ¿verdad? Toda esta actividad una vez que ustedes respondan estas preguntas. Cuando ustedes lleguen a responder estas preguntas, van a saber en qué actividades se utiliza más agua. Y ustedes mismos también van a realizar este mismo cálculo. También van a realizar este mismo cálculo para saber cuántos litros utiliza cada persona en su familia al mes. Muy bien. Entonces, una vez que ustedes han hecho todos esos cálculos, chicos, Misael, Amir, Adriel, van a realizar, bueno, 4 actividades en total, ¿no? Ustedes van a tratar de explicar, ¿no? ¿Por qué consumen ustedes esa cantidad de agua? O sea, por ejemplo, Amir, ¿no? En el caso de Amir, en su familia, cada persona utiliza 2.900 litros de agua al mes. Y él va a tratar de explicar por qué. Porque utilizamos mucha agua a la hora de cocinar, porque tenemos un jardín, porque lavo muchas veces al día, porque lavamos muchas veces ropa a la semana. Entonces, esas actividades las va a ir contando para explicar. Ah, muy bien. Tener jardín es bastante, es algo bonito, ¿no? Pero también se consume agua. En todo caso, tendríamos que ver cómo estamos utilizando esa agua. ¿Está bien? Entonces, esas cosas van a tener que ir explicándolo, ¿sí? Van a explicar en qué ustedes gastan el agua. Y luego van a escribir una propuesta, ¿no? De acciones. Una propuesta de acciones para mantener o reducir la huella hídrica. Así como lo hizo Carlos, ¿recuerdan? Carlos, cuando descubrió que estaba utilizando demasiada agua,
¿Qué hizo? Propuso algunas acciones. Él dijo que iba a ahorrar agua en el aseo personal, iba a ahorrar agua en la limpieza de la casa, que iba a consumir más verduras de su propia localidad para evitar utilizar alimentos que sean transportados, juntar agua de lavado de frutas para luego usarlo en el jardín, para no utilizar más agua, sino utilizar esa misma agua que utilizó para lavar las verduras. Ustedes también van a proponer ese tipo de acciones. ¿Está bien? Y pueden ser otras también que se les ocurra a ustedes. Luego, si tienen la posibilidad, porque sé que tal vez algunos no tienen la posibilidad, ¿no? También se lo pueden comentar a su familia para ver si ellos también se les ocurre más acciones o otras sugerencias también para cuidar el agua. Y luego toda esa lista de acciones lo ponen en una hojita y lo pueden colocar en alguna parte de su casa, tal vez en su refrigerador, ¿no? Esto de aquí es lo más importante. Esto es lo que ustedes me tendrían que enviar, ¿no? Los acuerdos, ¿no? O todas las acciones que ustedes se han puesto de acuerdo con su familia para poder cuidar el agua. Eso sería lo más importante. Y por último, ¿no? Cuando ya realizaron todos, no se olviden de siempre hacer una reflexión de lo que han hecho. Si reconocí las acciones que conforman mi huella hídrica, si no quedó claro, chicos, la huella hídrica es la cantidad de agua que utilizamos en nuestras actividades. Esa es la huella hídrica. Entonces, estas son las preguntas de reflexión, ¿no? Reconocí las acciones que conforman mi huella hídrica, expliqué cómo se consume el agua potable en mi familia y si propuse acciones en familia para mantener o reducir la huella hídrica. Es importante que todo lo que ustedes realicen lo vayan guardando o en su cuaderno o en su carpeta de recuperación para que no lo pierdan. ¿Está bien? ¿Hay algo que no les haya quedado claro sobre lo que tienen que hacer? Misael, Amir o Adriel. Uy, Adriel se salió. ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Misael, Amir. Bueno, Misael o Amir. ¿O todo quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no se olviden realizar esto, ¿sí? No se olviden realizar estas actividades y cualquier pregunta que tengan, algo que no haya quedado claro, me lo hacen saber para poder ayudarles. ¿Sí? Por WhatsApp me pueden escribir, yo les voy a contestar. Entonces, ya nos estaremos viendo el día viernes. Y bueno, cualquier cosa que vayamos a utilizar el día viernes, si es que utilizamos algo, yo les hago saber por WhatsApp. Siempre intenten leer los mensajes que les envío porque a veces les pregunto algo o les pido que tengan algo listo para la clase. Muy bien. Entonces nos estamos viendo el viernes, chicos. Cuídense mucho. Cualquier pregunta al WhatsApp, ¿sí? Chao, Mir. Chao, Misael.